Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta mañana en esta sesión en la que queremos analizar y si es posible sacar conclusiones en relación a un tema importante para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, importante para el sindicato en la medida en que lo es para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, y que desde la UGT a lo largo de estos últimos años hemos ido siempre poniendo encima de la mesa. Pero me vais a permitir que en primer lugar agradezca a Fernando Luján y al equipo, sobre todo al equipo, a los ponentes que hoy nos van a acompañar, el que estén aquí y nos den su visión académica, porque esta es una cuestión a la que también nos tenemos que acercar desde una perspectiva académica, ¿no? Cuando se empezó a hablar de las comisiones ad hoc, a mí me vais a permitir que os diga lo que a mí me vino a la cabeza, ¿no? Para mí son como comisiones de bandera, de interés en un momento determinado de la patronal, para ver qué es lo que me interesa más en cada momento para poder finalmente sacar lo que quiero sacar en relación a un conflicto laboral, obviando la representación legítima de los trabajadores y de las trabajadoras, que es aquella que sale de efectivamente las elecciones sindicales. Nosotros no estamos, digo yo muchas veces, no estamos puestos por el ayuntamiento, no nos designa nadie. Solo tenemos el honor de representar a los trabajadores y a las trabajadoras que nos votan en las elecciones sindicales. La Constitución, las leyes, dicen que por simpatía o por asimilación, cuando en una empresa, en un centro de trabajo, o incluso a veces en un sector pequeñito emergente, no hay representación sindical para poder representarlo electa, nosotros se nos otorga esa representación porque se entiende que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país pues tienen sentimientos comunes y que por tanto es aplicable esa mayoría sindical, que tiene que tener un nivel de cualificación para poder ir a representar a los trabajadores y a las trabajadoras. Por tanto, estamos hablando de democracia. Estamos hablando de democracia laboral. No estamos hablando de otra cuestión que no sea esta. Lamentablemente, a veces los gobiernos, a veces los responsables de las empresas, muchas veces de las empresas públicas, para no tener que tratar con las organizaciones sindicales, donde no pueden crear comisiones ad hoc porque ya estamos presentes, crean sindicatos ad hoc. Y por tanto también en eso tenemos una cierta experiencia de los sindicatos ad hoc. Muchas en el sector público, pero también muchas, y de una manera muy importante, en el sector privado. Esa representación, que efectivamente en este caso no podemos decir que es fake, porque pasan un proceso de elecciones sindicales, podríamos decir que el sistema
en una empresa es fake en la medida en que todos sabemos cuál es la metodología, de dónde salen la mayoría de las veces la representación de esos trabajadores y de esas trabajadoras, el cómo se hace, pues está lejos de lo que sería la democracia y la libertad en términos convencionales. Pero en todo caso, esas son las primeras, digamos, comisiones ad hoc que desde el mundo de la empresa se ha hecho. Y decía en el sistema privado y en el sistema público, porque muchas empresas públicas, llega un momento, o algunas empresas públicas, pero bastantes, sobre todo el sector del transporte, llega un momento, llegan a la conclusión de que tengo que solventar el problema con los sindicatos de clase, pues voy a tener que negociar y voy a tener que dejar plumas en el camino, busca una solución fácil a corto plazo, eso sí, luego se convierte en un problema para el país, porque normalmente esos sindicatos se convierten en un gran problema para el país, ¿no? Y no voy a dar nombres, pero todos podéis mirar los conflictos estos diarios permanentes que tocan las narices un día sí, otro no, en algún momento han sido creados ad hoc por las empresas para poder salir de algún conflicto. Lo realmente curioso es que este grado de legitimación legal haya venido de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y ya de manera mucho más amplia y clara del gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Nosotros, como sindicato, no voy a decirlo, pero no me siento muy satisfecho con la palabra, podíamos casi obviar las comisiones ad hoc, porque en realidad no nos genera un gran problema. No tenemos cada día que competir. Generan un problema al sistema de relaciones laborales y a los trabajadores de nuestro país. Pero si no pensáramos en el sistema de relaciones laborales y no pensáramos en los trabajadores en global de nuestro país y en el mal que depende cómo se desarrollen las comisiones ad hoc puede tener para el sistema de relaciones laborales de nuestro país, como sindicato, para nuestra acción sindical diaria y permanente, no es un elemento que nos encontremos cada día y que nos genere excesivos problemas. Crea problemas a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país y por eso para nosotros el hecho en sí debe de motivarnos que nos planteemos claramente en esa situación. Cuando tuvimos la gran avalancha en relación con el COVID, desaparecieron las comisiones ad hoc. O sea, fue como una especie de... El COVID también debía traer una especie de virus que hizo que las comisiones ad hoc en nuestro país desaparecieran. Y una vez más se sitúa claramente en la sociedad quién está a las duras y a las maduras. Y digo desaparecieron las comisiones ad hoc y podría decir que desapareció el sindicalismo en general, excepto las dos grandes confederaciones de este país. Porque no hemos visto sindicatos gremiales como suelen hacer habitualmente exigiendo su presencia. Además, no los hemos visto, no sabemos si existían ni dónde estaban y por supuesto no hemos visto a los sindicatos minoritarios que se llaman a sí mismos de clase y combativos, tampoco los hemos visto ni hemos sabido dónde estaban durante
durante la pandemia, ¿no? Eso demuestra hasta qué punto el sistema de relaciones laborales de nuestro país, cuando es necesario, cuando más necesidad tienen los trabajadores y las trabajadoras y más difícil es desarrollarlo, finalmente quien aparece son las organizaciones sindicales de clase, son las organizaciones sindicales mayoritarias en nuestro país. Nosotros hemos intentado en múltiples ocasiones hacer desaparecer la posibilidad de la creación de las comisiones ad hoc. Y la verdad es que lo tuvimos a tocar en la reforma laboral. De hecho, si no fuera por la COE, eso hubiera estado en el paquete de la reforma laboral. Sabéis que en la reforma laboral, yo creo que con buen criterio, premiamos más el acuerdo con la COE que el que quedara perfecta, que el que pudiéramos abordar todos los temas. Yo estoy de acuerdo, lo hemos hecho, creo que además lo hemos hecho bien. Quizá dentro de unos cuantos años veamos si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho muy bien. Creo que va a depender en buena parte si la representación política de nuestro país, que hoy se encuentra a la derecha y en la oposición, finalmente asume como propia la reforma laboral. Si no la asume, solo lo habremos hecho bien. Si la asume, lo habremos hecho muy bien. Creo que desde ese punto de vista nada que objetar, pero a mí lo que me parece grave es justamente que la patronal, en un tema que en petit comité, hablando con ellos, dicen que efectivamente no lo necesitan y que incluso les genera dificultades, pues RQR de manera permanente lo quieren mantener, incluso, como es el caso de los planes de igualdad, llevándolo por la vía de la denuncia jurídica, porque efectivamente en los planes de igualdad nosotros nos pusimos muy duros, porque aquí sí que era sí que es un elemento donde podía pasar de todo, para entendernos. Con las comisiones ad hoc nos podíamos encontrar un poco con todo, ¿no? Las comisiones ad hoc son una figura bastante desconocida en las legislaciones europeas. Solo el matiz de España seguramente que tiene que ver con la microempresa, tiene que ver, que es muy importante en España, tiene que ver con la empresa pequeña, y esa seguramente que es la única argumentación que se mantiene para las comisiones ad hoc. Pero ni siquiera esa es una razón objetiva, porque antes de existir las comisiones ad hoc no quedaban trabajadores y trabajadoras en las pequeñas empresas que no tuvieran representación, que quedaran descolgados. En el último extremo, la autoorganización de los trabajadores dentro de las empresas, si alguno de ellos no tenía conexión, no iba a haber una organización sindical, la propia autogestión de los trabajadores hacía que ese vacío no existiera. Por tanto, no ha habido ninguna necesidad de poner esta figura para cubrir ningún vacío. Simplemente ha habido premeditación y alevosía en un intento de debilitar a las organizaciones sindicales clásicas. Bueno,
Sabéis que han quedado una lista no muy pequeña de cuestiones pendientes después de la reforma laboral. Nosotros lo venimos situando de manera permanente, y no solo situándolo en el discurso, sino practicándolo en la acción sindical. De hecho, la denuncia que hemos presentado en relación con el despido ante el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea va en esa dirección. Podíamos haber dejado que el proceso de aplicación de la reforma laboral caminara y esperara a que vengan mejores tiempos para poder hablar del despido colectivo y del precio del despido colectivo, y en ese sentido introducir los elementos que queremos introducir a través de esta denuncia, pero no, porque nos parecía que era el momento por dos razones. Una, para poner de manifiesto que efectivamente la reforma laboral no es el final de nada, es un punto adelante importante, pero que tenemos que continuar trabajando. Y por otra parte, y no menos importante, también con una cierta previsión de una cosa que los detractores de la reforma laboral nos sitúan un día sí y otro también, que es, sí, es verdad, ahora la contratación es indefinida, pero no es tan indefinida porque hay más despidos individuales. Y yo digo, pues está bueno, más no, porque antes todos los trabajadores con contrato temporal tenían despido individual. Aunque no se le llamara, aunque a la finalización del convenio no se le quisiera llamar despido, por tanto, oiga, más no. Que va a crecer el número de despidos individuales, lo sabíamos. ¿Cómo no va a crecer el número de despidos individuales en la medida en que tú introduces tal cantidad de trabajadores que tenían hasta entonces el despido individual gratuito como consecuencia de la extinción de su contrato de trabajo? Entonces nosotros pensamos que era el momento de, siendo conscientes de que no va a venir de hoy para mañana la segunda fase de la reforma laboral, pensamos de que era el momento efectivamente de introducir elementos que podían venirnos de la legislación europea, de la reclamación de la aplicación de la legislación europea en nuestro país, y en ese sentido presentamos la denuncia al Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea. Denuncia que yo aprovecho para reiteraros hoy aquí, para hablar hoy aquí con los responsables y las responsables de acción sindical del sindicato, porque en este sindicato cuesta mucho que pore hacia abajo las cosas que hacemos. Y yo, que sabéis que me viajo bastante, que me muevo bastante, que visito y estoy en bastantes empresas, me cuesta trabajo llegar a una empresa que me digan, sí, sabemos que hemos presentado la denuncia. Continúa siendo una cuestión que está en las élites del sindicato, si es que está en las élites del sindicato, que no hemos sido capaces de explicar, de hacer llegar a los centros de trabajo. Y corremos el riesgo de que nos quiten la paternidad. Habéis visto cómo Yolanda Díaz, en 5 minutos, se atribuyó la paternidad de una cuestión que, con todos mis respetos, lo único que ha hecho es cumplir con la obligación legal que tiene, que es contestar a un requerimiento del Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea. No es ninguna iniciativa del gobierno español, es una iniciativa de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores,
y hay un requerimiento de la Unión Europea para que el Estado español conteste a esa denuncia que hemos hecho. Pues la vicepresidenta lo lleva a un cambio legislativo y a una cuestión que también hay que reconocer que transmite bien, de explicación de las razones, e inmediatamente todo el país se pone a debatir sobre la propuesta de la ministra, no sobre la denuncia de la Unión General de Trabajadores y de Trabajadoras. No quería pasar este momento, porque tampoco tengo tantos momentos para estar con los responsables de acción sindical, de las federaciones, de las uniones, los y las que estáis aquí, para situarlo, porque a mí me parece que de vez en cuando las iniciativas del sindicato nos cuesta que poren hacia abajo, nos cuesta que lleguen a nuestros delegados y las delegadas, ya no digo a los afiliados y a las afiliadas, y para alguna vez que tenemos alguna iniciativa de un cierto calado, aquí tengo que darle el mérito a la Secretaría General de Acción Sindical, al compañero Luján, que inmediatamente en todo ese debate dice: ahora vamos a ir a tirar de este tema, que yo creo que ha sido una iniciativa, que es una iniciativa muy potente, que vamos a intentar recuperarla. Habéis visto que la hemos recuperado, que la hemos situado desde la perspectiva nuestra, que incluso la vicepresidenta ha tenido que reconocer que efectivamente lo hacía después de la denuncia de la UGT, pero que en todo caso tiene interés que lo hagamos. Es un buen momento para debatir, para sacar conclusiones, para trabajar a fondo desde las organizaciones del sindicato contra las comisiones ad hoc, de resituar la representación de los trabajadores y de las trabajadoras desde una perspectiva estrictamente democrática. Nosotros no somos como las patronales, que no pasan el tamiz de las elecciones generales en el país. No estoy diciendo que no sean organizaciones democráticas, porque lo son las organizaciones, como lo somos nosotros como organización, pero nosotros tenemos un plus más, que además lo somos en general del país. Y eso no lo son las patronales en la medida en que no se someten a la votación de un colegio electoral, que serían todos los empresarios, todas las personas que tienen empresas en nuestro país. Y eso creo que es un hecho diferencial que debería de impedir que nadie tratara de menoscabar, de quitar el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país a poder sentirse representados, en algunos casos de manera directa, en otros casos que no tienen representación electa, de manera indirecta, en relación con las organizaciones más representativas del país. Y acabo diciéndoos que todo esto lo decimos siendo plenamente conscientes de que para ejercer toda esa representatividad no tenemos medios. Porque es cierto que se nos da esa representatividad en términos constitucionales, en parte en términos legales hasta llegar a las comisiones ad hoc, pero no es menos cierto que quien paga esa representatividad son nuestros afiliados y nuestras afiliadas con su cuota, porque no hay medios, porque el Estado no pone medios para poder representar a los trabajadores y a las trabajadoras que no están afiliados a los sindicatos, y que incluso los afiliados a los sindicatos, por derecho constitucional, por derecho legislativo en nuestro país, deberían de tener cubiertas esas necesidades en la medida en que los acuerdos que hacemos tienen ese carácter universal. Y como ese debate es un debate que se está
situando de manera miserable cada día los medios de comunicación, y especialmente cuando hay un periodo como el actual de elaboración de presupuestos generales del Estado. Yo solo os quiero dar un dato que creo que podéis utilizar con absoluta tranquilidad y seguridad. La subvención, la única subvención estatal a las organizaciones sindicales de manera directa y sin una finalidad que no sea la de la que representamos, es decir, sin tener que tener una contraprestación que haya que medir y justificar ante el Estado, son los 17 millones de euros, creo que un poco más, que este año van en los presupuestos generales del Estado, que el año pasado eran 15 millones y un poco más, a repartir entre todas las organizaciones sindicales del país que tienen representación sindical. Por tanto, eso quiere decir que en el caso nuestro nos falta un poquito para llegar a los 6 millones de euros de subvención. ¿Sabéis cuánto le cuesta a la UGT la asistencia, la participación, el cumplir con las obligaciones que le marca la ley en relación con los planes de igualdad? Solo con una de las actividades. No hablo de negociación colectiva, no hablo de representación institucional, en torno a 15 millones de euros. Ese es el coste que hemos hecho de cuál sería, qué sería lo que cobraría un gabinete baratito, no de alto standing, gabinete barato, por asistir a todos los actos de elaboración de los planes de igualdad en la parte que nos corresponde como sindicato en las empresas de más de 50 trabajadores. Un poco más de 15 millones de euros. Creo que este dato es suficientemente clarificador para ver hasta qué punto hay un problema de financiación de la actividad de representación de los trabajadores y de las trabajadoras, no de las organizaciones sindicales, de la actividad de la representación de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país, que tenemos que solventar. Muchísimas gracias y que tengáis unas buenas jornadas.